Vamos a continuar con el estudio de los nervios craneales como parte del sistema nervioso periférico que se origina en el tallo cerebral. Corresponde en este momento iniciar el estudio del nervio facial. Vamos a describir sus orígenes reales, su origen aparente, algunos aspectos relacionados con su trayecto, sus ramas colaterales y su anatomía funcional y ramas terminales. Recordando el nervio facial es un nervio que se va a encargar de inervar estructuras derivadas del segundo arco branquial relacionados con los músculos de la expresión facial, que son los músculos de la mímica, el músculo del estapedio, del oído medio, que actúa como un relajante o relajador de la membrana del tímpano, y el músculo estiloioideo y vientre posterior del digástrico. Esta masa muscular, derivada del segundo arco branquial, relacionada con estos elementos que corresponden al esqueleto, que también es derivado de este segundo arco branquial. Cuando hablamos de los orígenes reales del nervio facial, tenemos que hablar que tiene un núcleo motor que pertenece a la columna eferente visceral especial y que este núcleo va a originar una serie de axones que se van a dirigir primero medialmente y hacia atrás para después rodear al núcleo motor del abducens y dirigirse hacia adelante y lateralmente. La imagen que estamos observando nosotros es un corte transversal a nivel de la porción abierta del puente. Podemos identificar el cuarto ventrículo e identificamos que el núcleo del abducens y las fibras del facial que la están rodeando, que se van a denominar rodilla del facial, van a producir esta eminencia en el triángulo pontino del piso del cuarto ventrículo, denominada eminencia redonda o eminencia teres, también llamada colículo facial. Dentro de los aspectos funcionales del núcleo motor del facial, vamos a poder identificar que el núcleo motor del facial está dividido en dos núcleos, un núcleo superior y un núcleo inferior, los cuales pues van a recibir comando motor proveniente del área 4 de la carta de Brodmann y enviada a estos núcleos por medio del fascículo córtico nuclear. Como identificamos aquí en esta imagen, vamos a ver cómo las fibras del fascículo córtico nuclear se van a cruzar al lado opuesto y se van a distribuir en el núcleo superior y en el núcleo inferior del nervio facial, mientras que una pequeña parte de estas fibras corticonucleares no se cruzan y se encargan de estimular el núcleo inferior del nervio facial, pero del mismo lado. Pasa lo mismo con el lado contralateral. Las fibras del fascículo corticonuclear vienen del área 4 y se encargan de estimular el núcleo superior y el núcleo inferior del facial del lado opuesto, mientras que una pequeña parte de estas fibras se dirigen hacia el núcleo inferior del mismo lado, de tal forma que si llega a existir alguna lesión del fascículo córtico nuclear, supongamos que a nivel de la rodilla de la cápsula interna, pues existiría afección del núcleo superior del nervio facial del lado contralateral, pero el núcleo inferior no se vería afectado, ya que como vemos aquí, el fascículo córtico nuclear, una parte de esas fibras no se cruzan y se encargan de estimular el núcleo inferior del mismo lado, de tal forma que el que quedaría en este caso lesionado o paralizado pues sería el núcleo superior. Esto nos permite diferenciar la parálisis facial central de la parálisis facial periférica, en la cual pues en la parálisis facial central va a existir alguna parálisis asimétrica de los músculos de la región facial y sobre todo por cuadrantes. En este caso el núcleo superior se encuentra relacionado con los músculos de la mímica que se encuentran de la comisura labial hacia arriba y el núcleo inferior pues de los músculos que se encuentran de la comisura labial hacia abajo. Quedaría afección por cuadrantes, a diferencia de una parálisis facial periférica, en la cual el nervio facial pues, puede ser comprimido en cualquier parte de su trayecto y nos provocaría una parálisis de la hemicara completa del lado afectado. Tenemos otro núcleo que es el núcleo sensitivo sensorial, que corresponde al núcleo solitario
del facial, el cual, como sabemos nosotros, va a recibir estímulos provenientes del núcleo del nervio, del nervio intermediario del facial, el cual transmite estímulos provenientes de los 2/3 anteriores de la lengua. Ya lo habíamos mencionado en trigémino. Los 2/3 anteriores de la lengua van a recibir inervación por el nervio lingual, que es rama del trigémino 3, el cual va a recibir una anastomosis del nervio cuerda del tímpano, que es una rama colateral intrapetrosa del facial, y que sus fibras sensitivas, que provienen de los 2/3 anteriores de la lengua, van a viajar hacia el nervio facial y posteriormente, a nivel del ganglio geniculado del facial, se introducen al intermediario del facial, el cual vierte su información hacia el núcleo solitario, y este se conecta a través del lemnisco medial con el tálamo, al núcleo ventral posterolateral del tálamo, y de ahí se conecta con el área número 312 de la carta de Brodmann. Lo identificamos nosotros aquí en este esquema sencillo, en el cual pues esquematizamos el núcleo solitario perteneciente a esta columna aferente, que es la columna aferente somática general, formada por estos núcleos, de los cuales el 7 bis pues corresponde al intermediario del facial, y pues que recoge estímulos sensitivos sensoriales de los 2/3 anteriores de la lengua. Tenemos dos núcleos anexos parasimpáticos al facial. Uno de ellos es el núcleo salival superior y el núcleo lagrimal, conocido también como lágrimo muconasal, los cuales van a viajar a través de la raíz motora del nervio facial hacia sus efectores, que vamos a recordar dentro de un momento. Conociendo entonces ya los núcleos de origen real del facial, vamos a identificar que su salida del tallo cerebral, hablando nosotros de su origen aparente, va a corresponder al surco bulbopontino, va a estar situado lateral al abducens y medial al vestíbulo coclear, en el cual la raíz más gruesa que podemos observar corresponde a la raíz motora, y esta raíz delgada, pequeñita, corresponde al nervio intermediario del facial, o 7 bis. Después de un corto trayecto en la fosa posterior del cráneo, se van a dirigir hacia la cara posterior de la porción petrosa del temporal, donde vamos a encontrar al orificio del conducto auditivo interno, en donde el 7 bis y el vestíbulo coclear van a tener un trayecto junto con la arteria laberíntica en dirección al oído interno. Si observamos nosotros esta imagen, este corte, vamos a poder identificar el conducto auditivo interno e identificamos la formación del nervio vestíbulo coclear por intermedio de raíces cocleares que vienen del caracol y raíces vestibulares que vienen del vestíbulo, del utrículo y sáculo y de los canales semicirculares. Bueno, en el fondo del conducto auditivo interno se encuentra un pequeño canal especial para el nervio facial, denominado acueducto de Falopio, el cual permite que el nervio facial atraviese entre estas dos porciones del oído interno, y entonces se describa su primera porción, denominada porción laberíntica. El punto donde el nervio facial cambia de dirección forma una rodilla, la cual se marca por un ganglio que precisamente se va a llamar ganglio geniculado, y que marca la fusión del nervio intermediario del facial y del facial para describir su segundo segmento, que corresponde a la pared medial de la caja del tímpano y se le va a denominar porción timpánica. Si nosotros observamos esta imagen, vamos a poder ver que la caja del tímpano o el oído medio, pues va a describir, o vamos a poder estudiar, la segunda parte del acueducto de Falopio, que corresponde a la porción timpánica, ubicada por debajo del canal semicircular lateral y por arriba de la ventana oval. Posterior a este trayecto, el nervio facial se dirige hacia su tercer segmento, que corresponde a la porción mastoidea, en el cual el nervio facial pues, se dirige hacia la terminación de este acueducto de Falopio, que corresponde al foramen estilomastoideo, a partir del cual el nervio facial sale de la porción petrosa del temporal y se dirige
hacia, hacia la región parotidia, en donde va a terminar formando un plexo intraparotidio. Dentro de las ramas colaterales del nervio facial, y bueno, antes de hablar de las ramas colaterales, me gustaría que vieran este sencillo esquema que nos está representando lo que acabamos de mencionar. Vemos nosotros que el nervio facial se va a ubicar entre la cóclea y el vestíbulo, describiendo su primera porción no timpánica. Va a cambiar de dirección, marcada por el ganglio geniculado, en el cual describe su segunda porción o porción timpánica, representada por este cubo que nos está esquematizando la caja del tímpano o el oído medio, y posterior, en la cara posterior de esta caja timpánica se describe la tercera porción o porción mastoidea, a través de la cual, pues por el foramen estilomastoideo, sale de la porción petrosa del temporal y se dirige hacia la región parotidia para terminar formando un plexo intraparotidio. Dentro de las ramas colaterales intrapetrosas del nervio facial, vamos a tener la primera rama que se llama nervio petroso superficial. Este nervio petroso superficial es un nervio que se desprende del ganglio geniculado, y ese nervio petroso superficial ya lo habíamos comentado, el nervio trigémino. Este nervio tiene la característica de que se va a anastomosar con un nervio denominado nervio petroso profundo, y van a formar un nervio que se llama nervio del conducto pterigoideo o nervio vidiano, el cual va a terminar en un ganglio denominado ganglio pterigopalatino, anexo al trigémino 2 o nervio maxilar, a través del cual pues las fibras provenientes de este núcleo, que se va a llamar lácrimo muconasal, pues sus fibras parasimpáticas viajan hacia este ganglio para realizar su acción parasimpática. Véanlo aquí, sería el núcleo lácrimo muconasal, el cual va siguiendo las fibras motoras del nervio facial, y que el punto donde el nervio facial origina este ganglio, el ganglio geniculado, estas fibras parasimpáticas viajan hacia el nervio petroso mayor, que es este de aquí, y al viajar por el nervio petroso mayor o petroso superficial, conocido también como petroso superficial mayor, forma el nervio del conducto pterigoideo o nervio vidiano, que termina en el ganglio pterigopalatino, como comentamos, anexo al trigémino, al trigémino 2. Vemos aquí nosotros esta imagen del libro de neuroanatomía correlativa, en donde vemos nosotros las fibras que van viajando por el nervio petroso superficial, que son fibras del núcleo lácrimo muconasal, donde llegan al ganglio pterigopalatino, o también llamado ganglio esfenopalatino, en las cuales pues va a ocurrir una sinapsis y va a enviar su información a través del nervio cigomático, rama del maxilar, hacia la glándula lagrimal para producir su secreción, y aunque en esta imagen no está esquematizado, por los nervios nasopalatinos, nasal, palatino superior y palatino mayor y menor, pues se dirigen hacia la cavidad nasal para producir su vasomotricidad, y sería la función parasimpática del núcleo lacrimomuconasal. Vemos entonces también nosotros otras de sus ramas colaterales, entre las que se encuentran el nervio del estribo o nervio del estapedio, que corresponde a un músculo derivado del segundo arco branquial, y que en esta imagen vemos que se origina a nivel de la tercera porción del facial y que inerva este músculo, cuya función es la relajación de la membrana del tímpano, en la cual se contrarresta con el músculo tensor del tímpano, que es inervado por el nervio trigémino 3, el cual, como su nombre lo dice, pues es tensor del tímpano, es antagónico de este músculo, de tal forma que cuando existe una parálisis facial, pues predomina la tensión del tímpano, y pues las características que son descritas por el paciente propias de pérdida de esa relajación de la membrana del tímpano.
Tenemos también algunos otros ramos, como los ramos anastomóticos con el nervio vago y este ramo importante que es un nervio sensitivo para el conducto auditivo externo que forma parte de esta zona que se llama zona de Ramsay-Hunt, en la cual vemos que el nervio facial contribuye a la inervación del conducto auditivo externo y se anastomosa con ramas del plexo cervical superficial y ramas del nervio trigémino. ¿Sí? Esta sería una vista en la cual observamos cómo el nervio facial también contribuye a la inervación del conducto auditivo externo. Otra de las ramas que va a originar el nervio facial aquí en su tercer segmento corresponde a este nervio que se llama nervio cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano, como lo podemos observar en esta imagen del libro de Netter, que es un corte sagital, vista medial, identificamos aquí al nervio cuerda del tímpano originándose en el punto donde el nervio facial ya va a abandonar el acueducto de Falopio y recorre la caja del tímpano, el oído medio, cerca de la membrana, del tímpano y después emerge del cráneo por la fisura petrotimpánica para terminar anastomosándose con el nervio lingual, recordando nosotros que el nervio lingual es un nervio que tiene un ganglio parasimpático anexo que corresponde al ganglio submaxilar y entonces las fibras que provienen del núcleo salival superior pues aprovechan ese trayecto de, de este nervio cuerda del tímpano y entonces el núcleo salival viaja por fibras, las fibras motoras del nervio facial hacia el punto donde en su tercer segmento origina al nervio cuerda del tímpano que se va a anastomosar con el nervio lingual y que va a terminar en este ganglio que se llama ganglio submaxilar. Y su efector, pues ya sabemos nosotros qué es lo que va a producir. Véanlo en esta imagen del libro de neuroanatomía correlativa, en donde las fibras del núcleo salival superior van viajando por el nervio cuerda del tímpano y de esta forma llegan al ganglio submaxilar, el cual envía su información a las glándulas submaxilar y sublingual y produce su secreción, su vasomotricidad, su función secretomotora, perdón. Tenemos entonces dentro de las ramas del nervio facial algunas ramas anastomóticas, como anastomóticas con el glosofaringio, también un ramo motor para los músculos auriculares, que es el nervio auricular posterior, son los pequeños músculos que se encuentran en el pabellón auricular y estos músculos que también pertenecen al segundo arco branquial que corresponde al vientre posterior del digástrico y al músculo estiloioideo. Entonces, si nosotros identificamos esta imagen, vamos a poder observar cómo el nervio facial, antes de ingresar al espesor de la glándula parótida, pues origina ramos para los músculos auriculares posteriores y ramos para el vientre posterior del digástrico y para el músculo estiloioideo. Una vez que el nervio facial ingresa a la glándula parótida, va a terminar por división, va a formar ramos temporales y va a formar estos ramos cervicales, denominado temporofacial y cervicofacial, el cual se va a distribuir en los músculos cutáneos de la cara. Una división referente a los ramos terminales del facial la podemos ver aquí. Vemos que el nervio facial da ramos para la porción superior y ramos para la porción inferior. En el caso de hablar un poco más detallado de los ramos, pues podemos observar que los ramos temporales pues se van a distribuir sobre los músculos auriculares y los músculos intrínsecos del pabellón auricular, que pues son músculos muy desarrollados en los animales inferiores. Tenemos los ramos, cigomáticos destinados al músculo orbicular de los párpados y los ramos bucales que se dirigen hacia los músculos cigomáticos, que bueno, si nosotros los identificamos,
Vamos a poder observar aquí el músculo orbicular de los párpados, vamos a identificar a los músculos cigomáticos y vamos a identificar los músculos del pabellón auricular, que son músculos muy pequeñitos, recordando que son músculos pues, que están más desarrollados en los animalitos, en los animales inferiores. Tenemos el ramo marginal, el cual se encarga de inervar por intermedio de sus ramos bucales al músculo risorio y al músculo buccinador y al orbicular de los labios, donde podemos observar al músculo risorio, al músculo buccinador, que bueno, aquí está el músculo buccinador, profundo al risorio, formando la pared lateral de la cavidad del vestíbulo oral, lo que corresponde a las mejillas, perforado por este conducto que es el conducto parotidio, y una parte del músculo orbicular de los labios. Tenemos el ramo marginal de la mandíbula, que se encarga de inervar al músculo depresor del ángulo de la boca y depresor del labio inferior, y el músculo mentoniano, que serían los músculos ubicados en esta región, el depresor del ángulo oral, el músculo mentoniano, y tenemos también el ramo cervical, muy importante, que se encarga de inervar al músculo platisma y al depresor del labio inferior. Entonces, a manera general, es muy importante recordar los músculos de la expresión facial, porque son músculos que tenemos que aprender a explorar cuando ocurre una parálisis facial periférica. Tenemos al músculo occipito frontal, tenemos al músculo orbicular de los párpados, tenemos al músculo prócer, tenemos a los músculos elevador del labio superior y elevador de la nariz, al músculo nasal, tenemos al músculo elevador del labio superior, a los músculos cigomáticos, tenemos al músculo orbicular de los labios, tenemos al músculo depresor del ángulo de la boca, tenemos al músculo mentoniano y tenemos al músculo depresor del labio inferior. Agregamos nosotros aquí al músculo risorio, al músculo buccinador ubicado aquí en profundidad y al músculo platisma, que son músculos derivados del segundo arco branquial. Y bueno, las funciones sensitivas sensoriales del nervio facial, pues ya las comentamos cuando hablábamos nosotros que la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua y el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua son recogidos por el nervio lingual, rama del trigémino 3, que recibe la anastomosis del cuerda del tímpano, que viaja hacia el nervio intermediario del facial, al núcleo solitario, lemnisco medial, al tálamo, ventral posterolateral del tálamo y al área 312 de la carta de Brodmann. Eso sería lo que corresponde a la revisión del nervio facial. Espero que les sirva esta breve descripción y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.